Bueno, darle la bienvenida, ¿cierto?, a esta última jornada de día viernes. Les estaba contando a los compañeros, ¿cierto?, que el próximo viernes es feriado. Por lo tanto, la idea es que el día de hoy podamos abarcar dos temáticas, ¿no? Vamos a fusionarlas un poco y están completamente relacionadas, solamente que una tiene que ver con los géneros literarios en general, ¿no?, que son tres géneros literarios, y la otra es específica en el género narrativo en sí. Ahora, igual son temáticas que vamos a ir abordando más adelante otra vez, ¿ya? O sea, no es que lo dejemos pasado hoy día y nunca más lo veamos. Ya vamos a estar hablando más adelante también de estos tipos de textos. Entonces, el día de hoy ya vamos a trabajar reconociendo las distintas características de los textos literarios, y en específico vamos a ir a profundizar más en lo que es el texto narrativo en sí. Entonces, cuando hablamos de textos literarios, ¿se les viene alguna palabra, algún concepto o algún tipo de texto en particular, como que lo puedan asociar a la literatura o al género literario? Libros, ¿Qué tipo de libros? mm, como estos libros así como de ciencia, estos libros de historia así como de ciencia ficción, o Perfecto. cuentos. O sea, cuando hablas de historia, no te refieres a la historia como de lo que sucedió, no sé, la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, la Guerra del Pacífico, sino que a historias como creadas o no, fantásticas. Bien, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un tipo de textos, ¿ya? O sea, las novelas, por ejemplo, o los cuentos son parte de los textos literarios. ¿Algún otro tipo de texto literario con el que hayan leído, ¿cierto? O que les suene a literatura, que lo podamos clasificar como literatura? ¿Cuenta el cómic? El cómic sí cuenta, sí. El cómic es un tipo de texto muy entretenido y que mezcla, ¿no?, la imagen con la palabra. Tenemos entonces hasta el momento, los textos que han nombrado hasta el momento están dentro de lo que es el texto narrativo, ¿no? O el género narrativo en su generalidad. Ahora, ¿qué tienen en común, ¿no?, las historias de ciencia ficción, de fantasía, ¿cierto? O los cómics? Es que son textos que son fruto de la imaginación de alguien, ¿ya? Por lo tanto, aquí el concepto de ficción es lo que se va a repetir en los textos literarios. Entonces, cuando hablamos de géneros literarios o géneros discursivos literarios, vamos a reconocer tres grandes categorías: el género lírico, el dramático y el género narrativo. Entonces, dentro de estas categorías vamos a clasificar los tipos de textos literarios. Todo lo que mencionó el compañero, ¿no?, que tenía que ver con las novelas, la fantasía, la ciencia ficción, los cómics, están dentro del texto narrativo, ¿ya?, que es lo que vamos a profundizar también más en la segunda parte de esta clase. Ahora, fíjense que estos géneros entonces comparten algunas características en común. Tienen un autor o una autora, ¿no? O sea, tenemos una mente que crea el texto. Y esta mente que crea el texto, esta persona, ¿ya?, lo hace, ¿no?, desde su imaginación. Y ahí está el carácter de la ficción o de lo ficticio, porque ficción viene de fingir, ¿no?, de algo que es mentira. Es como básicamente mentir, es fruto de la imaginación de alguien. Y estos textos también tienen una persona que los lee. O sea, el texto se escribe para ser leído o para ser representado en el caso del género dramático. Entonces, son las cosas que tienen en común. Tenemos un autor o una autora que crea un texto. Este texto es fruto de la imaginación, es decir, es ficticio, y además se escribe para que sea leído o recibido, ¿no?, por un lector. Entonces, el autor, básicamente, quien crea la historia, ¿ya? Y este concepto, por más repetitivo que nos parezca u obvio, ¿ya?, es importante de reconocer porque vamos a hacer la diferencia en el texto narrativo con el narrador, por ejemplo.
autor y narrador o autor y hablante lírico en el texto poético no es lo mismo. ¿No? Uno es una voz ficticia que da a Ah, conocer una historia. Hola Cris, claramente ¿cómo estás? tenemos, ah, ah, Se te escucha cortado, si no me equivoco. No sé pro- si soy yo o todos eh, escuchan cortado. de- Sí, se lo escucha Ah, cortado. ya, perfecto. Cris, vas a tener que arreglar ahí el micrófono o la conexión. No. Sigamos entonces. No, el autor-autora es la persona o ser humano, ¿no? Esta es la vida real. No te preocupes, Chris, bienvenido. Estamos recién partiendo y partimos rapidito porque como el otro viernes feriado, estamos poniéndonos al día con ese día que no vamos a tener las clases. Sí, Chris, ya estás en la asistencia. El otro viernes es feriado, ¿no? Por Semana Santa. Entonces, autor-autora va a ser la persona real, quien crea el texto, quien lo escribe. Ahora, el texto que escribe en sí es un soporte material, ¿no? Que puede ser un libro o ahora ya en la modernidad, ¿no? Que existen también blogs u otros portales donde la gente puede escribir digital y los lectores también acceden a ese material digital. Entonces, es un soporte físico, ya sea digital, ¿cierto? O a través del papel. Y estos textos, la característica entonces esencial de la literatura es la ficción. ¿Ya? Y el concepto, ¿no? De ficción, habíamos dicho, viene de fingir, ¿no? Es decir, es una mentira, ¿ya? Es algo que es fruto de la imaginación de alguien. Entonces, puede ser que el texto esté basado en hechos reales, sí, es perfectamente posible, porque todo, ¿cierto? Cuando creamos un texto, cualquier autor va a partir de hechos que son reales o de cosas que conoce, ¿no? Parte de una realidad. Pero a esa realidad se le agregan cosas, elementos, personajes, diálogos que son fruto de la persona que crea la obra. Entonces, podemos escribir, no sé, una historia sobre Hitler, por ejemplo, que es un personaje de la vida real, sí. Pero cuando alguien crea una historia sobre Hitler, en general le agrega características, ¿ya? Le agrega cosas que pasaban, no sé, en la vida más íntima, personal de Hitler, que, a la cual no se tuvo acceso, ¿ya? O nadie tuvo acceso, y alguien las imaginó, ¿ya? Por lo tanto, ahí está la ficción. Entonces, no hay un referente que sea tangible en sí. Entonces, cuando hablamos de textos como los unicornios, ¿cierto? O cualquier animal fantástico, los dragones, Harry Potter. Harry Potter tiene cosas que son reales, ¿no? O sea, son seres humanos, solo que son seres humanos que tienen ciertos poderes. Y ahí nos escapamos, ¿no? De la realidad. Nico, tienes la mano levantada. Sí, profe, es que yo quería, o sea, quería hacerle una pregunta. Es que Ujú, yo el otro día estaba hablando con mi tía y le dije que, por ejemplo, cuando se trata de eventos históricos o de, no sé, de alguna dictadura, cosas así, a mí no me gusta ver tanto películas porque es como ujú. una dramatización de lo que pasó. Es como, por más que haya pasado, no es como no es la verdad absoluta porque nadie, eso no, nosotros no tenemos cómo saberlo. Entonces, es verdad, eso de que, por ejemplo, una película biográfica es una dramatización de algo que pasó, de algún evento de la vida de alguna persona. Claro, sí. O sea, excepto que sea algo autobiográfico y muy cercano a la realidad, ¿no? O que sea Sí, en ese una, caso sería diferente porque, claro, o que sea una especie de documental que se base en sí, ahí, entrevistas, en cartas, sí, como cosas más concretas. Pero en general las historias como biográficas, ¿no? Ya sean películas o series o libros, si es que alguien las creó o alguien las escribió como novela, ya es ficción, y es que independiente que la aparte, persona haya existido. sí, aparte de que lo que yo le estaba mencionando a mi tía, es que en estas historias siempre inventan cosas para seguir la narrativa de cierta manera. Por más que ciertas cosas hayan pasado, igual hay muchas cosas que se inventan
no quizás con mala intención, obviamente, sino que para que la historia fluya mejor Claro, o ese tipo de cosas. sí, 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 claro. Sí, porque además igual hay que pensar que el libro en sí es un producto, ¿no? Y que busca un público, busca un lector, ¿no? Que es el tercer elemento. O sea, se escribe el texto para ser leído. Por tanto, igual tiene que ser atractivo para el público objetivo que sea escrito, ¿no? Porque hay una cantidad de tipos de literatura, una gran diversidad, pero está pensado, ¿no? Para que llegue a un lector y que sea consumido, ¿no? Como texto en sí. Entonces, cada lector también va a hacer su propia decodificación, dependiendo en qué contexto esté, ¿ya? Como en el contexto histórico, contexto personal, ¿ya? Va a entender el libro también o va a hacer una interpretación o le va a llegar quizás emocionalmente de manera distinta. No pensemos, no sé, cuando escuchamos una canción de amor y estamos recién empezando un vínculo amoroso con alguien, la canción de amor llega distinta que cuando acaban de terminar con nosotras o con nosotros, ¿no? Produce un efecto distinto. En los lectores pasa lo mismo, el lector recibe la obra dependiendo también cómo esté posicionado o posicionado en el mundo, qué eventos están rondando, qué eventos esté viviendo en ese momento, pero también desde su propia realidad, ¿no? Y además, bueno, siempre hay una interpretación que es más lógica, que viene desde los elementos en sí que están mencionados en el libro, ¿ya? Pero todo texto se escribe para ser leído. ¿Ya? Nadie escribe para que después quede guardado eso en un cajón y nadie sepa nunca que está ahí, ¿no? Entonces, esos son los elementos en común que tienen los géneros literarios, ya en su generalidad. Ahora, cuando hablamos del género lírico, y aquí nos alejamos un poquito de lo que estaba diciendo el compañero al inicio, de las historias, de los cómics, ¿qué les dice el género lírico? O alguna de estas palabras que aparecen acá, hablante, objeto, actitudes. ¿Qué tipo de texto se imaginan? ¿O está dentro de esta categoría? Uno que se lee. Se lee, sí. Es creado por un autor también, es ficticio, sí, y está hecho para ser leído, un lector. Pues en este género lírico, fíjense que la palabra lírica viene de un instrumento antiguo que utilizaban los antiguos poetas griegos para acompañar sus declamaciones de poesías. Ahí era un tipo como un arpa pequeñito, un instrumento de cuerda. Entonces, dentro del género lírico están todos aquellos textos que en general están escritos en verso, ¿ya? Y que utilizan un lenguaje poético y que expresan parte de lo que es el mundo interno o las emociones, ¿ya? Del hablante lírico. Entonces, aquí vamos a encontrar la poesía. Textos poéticos es parte de lo que es el género lírico. Entonces, cuando hablamos del autor, es que él lo escribe. No sé, Neruda, Gabriela Mistral, son los autores, autoras de un texto. Y el hablante lírico nos referimos a la voz que está dentro del texto. Porque el texto se podría tratar de una piedra y que la piedra diga, oh, yo he vivido tantos años en el camino y solo he sido pateada y arrojada a los ríos. Ya, ese podría ser el verso, ¿no? Quien lo escribió fue un autor, fue una autora. Pero quien habla, la voz dentro del texto, es una piedra. Entonces ahí está la diferenciación, ¿no? Entre autor-autora, quien crea la obra, y el hablante en este caso, que es la voz que está dentro del texto, es la voz ficticia que nos da a conocer este mundo interno y que nos dice que era parte del camino y que fue pateada tantas veces y arrojada a los ríos. Ahí tenemos un hablante, ¿ya? Y en general estos textos se escriben a alguien o a algo, es decir, tienen un objeto lírico. Le escribo a la madre, le escribo al hijo, a la naturaleza, a la felicidad, a América Latina, ¿ya? Le escribo a alguien. Ese es el objeto lírico, ¿ya? Y las actitudes líricas tienen que ver con el cómo expresamos lo que se dice dentro del texto. Es decir, si yo estoy apelando a una persona. De aquí, por ejemplo, todas las oraciones, no sé, el Padre Nuestro,
que estás en los cielos, ¿cierto? El ángel de mi guarda dulce compañía. Tiene una actitud que es apostrófica, porque pide algo o se dirige a alguien directamente. Apela, ¿ya? Es una actitud apelativa. También tenemos actitudes que son más descriptivas, es decir, el río iba zigzagueando por la cordillera. Eso es descripción, ¿ya? Tiene que ver con una actitud más bien enunciativa. O bien puede ser algo súper emocional, como, oh, este amor que me rompe el corazón y me hace llorar todas las noches. ¿Ya? Ahí expreso un sentir, expreso un malestar. Entonces las actitudes tienen que ver de qué manera yo expreso o hablo de mis propias emociones. Pero género lírico, entonces, después vamos a detallar todas estas cositas más adelante, con más específico y ahí con más ejemplos. Pero el género lírico van a ser los textos poéticos. Acá está textos poéticos en general, escritos en versos, ¿no? Aquí fíjense el texto muy conocido, ¿no? De Machado. El caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. ¿Ya? Esto es un texto poético. Si se fijan, hay un juego de palabras, hay una intencionalidad al repetir camino, caminar muchas veces, camino, caminar, caminante, ¿no? Y puros conceptos que tienen que ver con esto, con la senda, con las huellas, con el camino, ¿ya? Con el andar. En la repetición también hay un objetivo, ¿no? De dejar en claro alguna idea. Entonces aquí vamos a encontrar los sonetos, las odas, las elegías, los himnos, los haiku en la poesía japonesa, la antipoesía también, porque aquí vamos a encontrar a Nicanor Parra igual. Entonces estos textos, si se fijan, está escrito en versos, que no es que la línea parta de un punto y llegue al final de la hoja del cuaderno y siga abajo, ¿no? Sino que tienen una melodía, hay una armonía entre cada una de las líneas. Por lo tanto, cuesta más trabajo escribirla, ¿ya? Nos toma más tiempo para que el texto en sí sea melódico, sea cadente y sea armónico. Que es distinto, ¿no? Por ejemplo, a lo que es el género dramático. Y en el género dramático, como segundo género literario, están todas aquellas obras que están escritas en diálogo y que están hechas para ser representadas en un escenario. Es decir, género dramático ligado con el teatro. ¿Ya? Aquí están las obras teatrales, son parte del género dramático. Entonces, obras poéticas, género lírico. Obras teatrales, género dramático. Estas obras están escritas en diálogo, no tenemos una voz, un hablante lírico que nos hable de las emociones o un narrador que nos cuente una historia, sino que son los mismos personajes a través de las acciones y a través de las conversaciones que nos van contando una historia. Entonces, elemento esencial es el diálogo y obviamente tiene que haber personajes, ¿no? Para que dialoguen entre ellos. Jorge. ¿Las películas cuentan? Así por curiosidad. En las películas, cuando tenemos, bueno, tienen un guión cinematográfico, ¿no? Yo no las clasificaría aquí directamente dentro del género dramático, pero sí es dentro del séptimo arte, ¿no? Que es el cine en sí. Pero tienen muchas Ok. cosas en común, ¿no? De hecho, es la misma base, ¿no? En cuanto a la estructura, si lo vemos a la estructura del texto en sí, es muy parecido. O sea, tiene el Sí, diálogo, por eso preguntaba que sí, entre teatro y película, como ambos son material más visual, tenía la duda. mm, sí. Lo que pasa es que las películas se parece bastante, ¿no? Lo que pasa es que tiene un poco más de tecnología quizás la película, pero también tiene un autor, quien escribe el guión, ¿no? Que en el caso de las películas es el guionista. Van cambiando como los términos, pero al final si lo observamos es muy parecido, ¿ya? Eh, Hay un director, que es el director, pero además tiene productores, ¿cierto? Directores
escenográfico, efectos especiales, entran otras cositas. Pero tiene esta misma estructura en cuanto a los diálogos, los personajes, hay un escenario donde suceden las cosas, hay conflictos, hay acciones y hay un tiempo en la exposición, ¿no? de los distintos contenidos. Entonces, aquí están todas aquellas historias que están hechas para ser representadas físicamente ante un público, ¿ya? Por eso hablamos del teatro en sí. Nicolás. Sí, profe, lo que yo iba a decir era que, por ejemplo, las obras de teatro son como películas de la vida real, en verdad, como siguen como la misma estructura, tienen todos guiones, personajes, Ujú. actores, son entonces como una película de la vida real, ¿o no? Básicamente es como lo mismo porque sigue la misma estructura, ¿o no? Es muy parecido, sí. Ahora es que decir una película en la vida real, ¿a qué te refieres con eso? O sea, me refería a como que seguía una historia ficticia, Ujú. como en vez de verlo en una pantalla, lo estás viendo en un escenario, por ejemplo. Claro, A eso me refería. sí, sí, en eso sí, ¿no? O sea, podemos hablar como, digamos que las películas podrían ser una forma moderna de lo que es el género dramático, ¿ya? Ya que estamos en esta discusión, sí, tienen los mismos elementos, se basa en lo mismo, ¿no? En general, cuando uno habla de género dramático, habla de algo más clásico, como de algo que está hecho para ser representado en un escenario. Pero claro, si lo modernizamos, ya no se lleva al escenario, sino que se lleva a la pantalla al cine. Pero estructuralmente vamos a encontrar absolutamente lo mismo. ¿Mm? Solo que tiene mucha más tecnología que la otra, ¿no? Entonces tenemos actores, aquí ojo, personajes y actores tampoco son lo mismo, ¿no? O sea, el actor o actriz es quien interpreta el personaje, el actor y la actriz es quien se aprende los diálogos para poder interpretar a este personaje. O sea, el diálogo y la acción aquí son importantes, porque puede ser que el personaje no diga nada, pero según su expresión corporal, según los gestos, según cómo se comunica o la acción que comete, nos está dando información como público. Entonces, aquí en este tipo de textos no hay nadie que nos cuente cómo es el personaje y nos diga, no, Juanito era una persona muy solitaria y nunca se juntaba con nadie en el colegio, pero lo vamos a ver a través de la acción. Y como espectadores, no vamos a hablar de espectadores o en el teatro o en el cine, vamos a darnos cuenta de esas características de Juanito, solamente porque vemos la acción, ¿no? Entonces, diálogo y acción aquí son importantes. Y bueno, obviamente la escenografía que aquí va a variar, ¿no? Dependiendo si es, bueno, si es cine, obviamente, si es teatro, y dentro del teatro, si es que es teatro antiguo, teatro moderno, teatro contemporáneo, cambia, ¿no? Porque ahora, si van al teatro, hay obras de teatro ahora que casi no tienen escenografía, que es todo negro, por ejemplo, y que como espectadores nos tenemos que imaginar, ¿ya? O entender dónde están sucediendo las cosas. Y hay otras obras de teatro que están más sobrecargadas en escenografía. O sea, si sucede en un castillo, vemos el castillo. Si sucede en el mar, vemos el mar. Ya vemos hasta las gaviotas pasar. Y esto se va mezclando obviamente con efectos de sonido, música, iluminación que ayudan a construir ya toda la atmósfera teatral en este caso. Si se fijan, aquí hay un ejemplo de obra dramática. Entonces, dice, la escena transcurre en un restaurante. Entra un cliente y se sienta en una mesa. Se acerca un mozo. Esta primera parte que ustedes leen aquí en cursivas, ¿no? Es una acotación, porque quien escribe estas obras es un dramaturgo o una dramaturga, ¿cierto? Una persona que escribe, que crea la obra, y esta persona lo escribe pensando que la obra va a ser representada en el escenario. Entonces agrega acotaciones que son instrucciones, ya como en el último texto que dice mozo, el último diálogo, sí, sí, cómo no, sírvase, paréntesis, le entrega el menú. Es una acotación de acción, ¿no? De lo que tiene que hacer el personaje. Porque la persona que está escribiendo en el mundo real se está imaginando cómo esto va a ser montado en el escenario.
Entonces deja todas las indicaciones, ¿no? Como, ya, esto sucede en un restaurante, entra el cliente, se sienta en una mesa, se acerca al mozo, listo. Nos está dando todas las indicaciones de las acciones que suceden. Y después viene el diálogo, que si se fijan está mozo, 2 puntos. Buenas noches, señor. ¿Qué desea servirse? Cliente, 2 puntos. No deseo servirme nada. Ahí está el diálogo, son los personajes mismos los que van hablando y comunicándose, ¿ya? O moviéndose dentro de los textos. Entonces, aquí vamos a encontrar dentro del teatro más clásico, ¿no? Las tragedias, las comedias, el drama, que es lo que viene ya desde la antigua Grecia, después el entremés, ¿cierto? La ópera, el auto sacramental y entre otras tantas, porque existen aquí muchas subdivisiones de las distintas obras. Ya nos dicen si tienen un final feliz, si tienen un final fatal, si es que se dan entre los intermedios de las obras, ¿ya? Ahí hay una cantidad de subgéneros dentro del género dramático que es bastante amplia y que también lo vamos a estudiar a su tiempo. Entonces, si se fijan, este tipo de texto es muy distinto a lo que es el género lírico. O sea, estructuralmente ya es diferente y nos podemos dar cuenta de cuál es poético, porque está escrito en verso en general, o cuál es dramático, porque está escrito en diálogos. Ahora, vamos al tercer género, que es el narrativo, ¿ya? Y el narrativo yo creo que es el que más conocen, que son las historias, son las novelas, son los cuentos, ¿no? Entonces, aquí el objetivo central es contar una historia, es narrar, ¿ya? Y estos hechos le suceden a alguien o alguien participa de estos acontecimientos, ¿ya? Y estos acontecimientos son contados o son narrados por una voz ficticia que es el narrador. Y aquí hacemos la diferenciación de nuevo. Autor, autora, quien escribe el texto, narrador, es la voz que está en la obra, contándonos la historia. Es una voz ficticia. Ya vamos a estudiar los tipos de narradores cuando profundicemos, ¿no?, en el género narrativo dentro de esta misma clase. ¿Ya? Y esta historia, entonces, que nos cuenta un narrador, le sucede a un personaje. Y este personaje está en un ambiente, está en un espacio, está en un momento, ¿no? Y este personaje desarrolla un conflicto, participa en una trama, ¿no? Y aquí el conflicto también es muy importante, ¿no? El conflicto narrativo, porque va a ser la problemática o la pugna esencial dentro del texto que va a desencadenar otras acciones y que finalmente van a construir la trama, ¿no? Este entrelazado o entretejido de la historia en sí. Y todo esto sucede en un tiempo. Y el tiempo es variable. Puede ser que parta desde un momento y la historia solamente siga hacia adelante. Puede ser que parta en un punto y la historia salta hacia atrás y después nos cuente cómo llegó el personaje a este punto inicial. No sé si han visto Deadpool, por ejemplo, la película 1 de Deadpool, que ahora, sí, algunos no, pero parte el personaje en una pelea, en la mitad de una pelea, muy clásico que se utiliza mucho ahora. Y después el personaje nos dice como, bueno, pero se preguntarán cómo llegué acá. Y la historia salta hacia atrás, ¿no? Y nos dice, bueno, todo esto sucedió, ¿no? En Enola Holmes también pasa lo mismo. Parte en un punto, parte en un momento, en un conflicto, ¿ya? Y después nos dice, bueno, te cuento cómo llegué a este momento. Y salta hacia atrás. Entonces los tiempos también pueden ser variables. Y por eso hay que estar tan atento, ¿no? Porque las historias no siempre van lineal, sino que a veces recurren al pasado del personaje, a veces saltan al futuro del personaje, ¿no? O nos dan un adelanto de lo que podría suceder o de lo que va a suceder después. Entonces, tenemos hasta el momento, en esta primera media hora, 3 géneros literarios. Lírico, donde vamos a encontrar todos los textos que utilizan un lenguaje poético, que hablan de los sentimientos del mundo interno, y tenemos una voz que nos da a conocer este mundo interno que es el hablante lírico, y son textos que en general están escritos en verso. Tenemos el género dramático, que es donde van a estar todos los textos que están escritos en diálogo para ser representados sobre un escenario. Por lo tanto, la estructura es distinta. Y el género narrativo, donde tenemos todos los textos que nos van a contar una historia ficticia a través de la voz de un narrador.
¿ya? Y todos estos tres géneros tienen en común, lo que tienen en común, ¿no? Es que son ficticios, son historias ficticias, son historias que son fruto de la imaginación de alguien, ¿ya? Eso es lo esencial cuando hablamos de los géneros literarios o los géneros discursivos literarios, ¿ya? Ahora, profundicemos más en lo que es el texto narrativo, que es donde más nos vamos a enfocar, ¿ya? En esta otra media horita que tenemos de clases. Porque los textos narrativos, como habíamos dicho, tienen distintos elementos, ¿no? Y aquí hay dos conceptos esenciales. En todo esto que está escrito acá, hay dos conceptos que son esenciales: la trama y el conflicto. Entonces, la trama es el tejido de acciones. Tenemos un personaje que tiene una motivación, algo quiere hacer, ya quiere lograr algo. O sea, personajes sencillos que todos conocemos, la Caperucita Roja. Tiene una misión la Caperucita Roja, ¿no? La madre le dice, mira, toma esta canasta y llévala donde tu abuela que está enferma. Esa es su misión, esa es su motivación, ¿no? Entonces, a partir de este evento, la Caperucita toma la canasta y se va por el bosque. Y como es una niña, ¿cierto? Se va jugando, saltando, sacando flores, se va un poco distrayendo, tomando su tiempo en este camino. Y aparece otro personaje, que es el lobo. Y el lobo tiene malas intenciones, ¿no? Quiere interponerse en el camino de la Caperucita. Entonces, ahí ya tenemos un protagonista y un antagonista. Y tenemos un conflicto, una pugna. Porque tenemos un personaje que tiene una motivación, llegar donde su abuelita, y tenemos otro que está tratando de impedir que ese deseo o esa motivación general se cumpla. Entonces, ahí ya tenemos dos personajes y estos personajes entran en conflicto. Y aquí el conflicto no significa que los personajes peleen, ¿no? Porque la Caperucita y el lobo nunca pelean. De hecho, la Caperucita desde su inocencia le da toda la información que el lobo le pide, ¿no? Como no se da cuenta al inicio que en realidad el lobo tiene malas intenciones. Pero ya hay un conflicto, porque ya hay un enfrentamiento, ¿no? De fuerzas. Entonces, a partir de este encuentro, se empieza a tejer toda la trama, ¿ya? Por eso la trama es un tejido, porque a partir de esta llegada del lobo, es que el lobo se adelanta, que va a la casa, ¿cierto? Que se come a la abuela, que se hace pasar por la abuela, que después la Caperucita llega, se desatan, ¿cierto? Una serie de acciones a partir de este conflicto. Entonces, en los textos narrativos vamos a tener trama, es decir, este tejido de acciones que se van a ir haciendo como una trenza, ¿no? La estructura narrativa, y que van a partir, ¿ya? de este conflicto, en el que van a participar los personajes. Entonces, el conflicto es esencial. Siempre tenemos que tener un conflicto, ¿ya? Y el conflicto puede ser de tres tipos: interno, social o superior. En este caso, la Caperucita y el lobo es social, porque tenemos dos personajes, ¿ya? Dos personajes que se oponen. En el caso, por ejemplo, Romeo y Julieta también es social, porque tenemos dos amantes, ¿cierto? Dos adolescentes que se aman y familias enemigas que no dejan que este amor se pueda realizar. Entonces tenemos un grupo, porque no siempre, el conflicto social no siempre son dos personas, puede ser una persona y un grupo, la sociedad, o en este caso la familia, que se opone al amor. ¿Ya? Pero tenemos personaje, un grupo social, o toda la sociedad que se opone a alguien. ¿Ya? Tenemos dos fuerzas que son reconocibles, protagonista, antagonista. En el conflicto interno es una lucha interna del personaje, ¿no? O sea, es emocional, es moral, es psicológica, no sé, el personaje tiene una depresión, por ejemplo, muy profunda, y de verdad quiere levantarse, ¿no? Quiere levantarse, no sé, ir a trabajar un día, pero es tanta la pena, ¿cierto?, que siente, o la desmotivación que siente, que no se puede levantar de la cama. Entonces, no hay nadie impidiéndoselo, no hay alguien que lo tenga amarrado a la cama, sino que es su misma mente, ¿cierto? Es su misma interioridad, su misma persona que se lo impide. Y eso es un conflicto interno, ¿ya? O, por ejemplo, hay una persona que está decidiendo si es que quiere continuar o no continuar una relación. Eso es un conflicto interno. Estoy decidiendo como pro y contras sobre algo, por ejemplo. Es una batalla que tengo conmigo misma, conmigo mismo.
Y cuando hablamos de un conflicto superior, son fuerzas que ya están como fuera del control de los seres humanos. O sea, yo iba llegando y yo quería llegar a tu concierto, pero vino un huracán y bloquearon la calle. Se cayeron los árboles y no pude pasar. Eso es un conflicto superior, o sea, es la naturaleza contra algo que yo quiero hacer. ¿Ya? O bien son los dioses me lo impiden, o el destino estaba escrito así. No vino el oráculo y me dijo que no, que eso era lo que yo iba a hacer de mi vida y por más que lo intento evitar, no puedo contra eso, porque ya está escrito de esa manera, dentro del mundo ficticio, obviamente. ¿Conocen la historia de Edipo Rey? Sí, ¿Qué sabes de Edipo, Felipe? que mató a su padre y se casó con su madre. Exacto. Y el oráculo le dice, cuando nace Edipo, Edipo significa el de los pies hinchados. Cuando nace Edipo, hijo de reyes, de los reyes de Tebas, los reyes van a preguntar al oráculo cuál era el destino de este nuevo bebé. Y el oráculo les dice que él está condenado a matar a su padre y a casarse con su madre. Y obviamente los reyes, como padres, lo encuentran terrible el destino y deciden matarlo, ¿no? Y lo mandan a matar a Edipo y lo amarran de los pies, por eso se llama el de los pies hinchados. Y se lo entregan a alguien para que lo mate. Pero esta persona era un bebé, ¿no? Entonces se compadece del bebé y lo entrega a otra familia. Lo entrega a otra familia real y Edipo crece lejos, ¿no? Crece lejos en otro reino con un padre creyendo que el padre que lo cría era su padre biológico y su madre que no eran. Entonces cuando tiene suficiente edad, Edipo pregunta al oráculo también cuál es su destino. Y el oráculo le dice que él nació para matar a su padre y casarse con su madre. Y lo encuentra terrible, ¿no? Y va contra todos los valores que él creía que él seguía y decide escapar de ese reino, ¿no? Y en este escape del reino se encuentra con una comitiva en un camino que tienen que pelear por quién cruza primero y Edipo era un buen guerrero y mata a todas las personas que hay en esa comitiva y solamente hay uno que escapa. Y llega un pueblo que estaba condenado, ¿no?, por la peste y los logra salvar. Y como los logra salvar, el pueblo en retribución lo nombra rey y lo casan con la reina que estaba ahí. Ahora, en todo esto, Edipo no tenía idea que en esta comitiva con la que se encuentra estaba su padre biológico y tampoco tenía idea que a este reino que llegó y que se le entregaron a la reina para casarse con ella era su madre biológica, ¿no? Entonces, eso es un conflicto superior, porque Edipo, por más que lo quiere evitar, por más que lo intenten evitar, que lo manden a matar, que él huya del reino, el destino se cumple igual, ¿no? Entonces, eso es superior porque está fuera del control de los seres humanos, dentro de la ficción, ¿no?, de la literatura. Entonces, tenemos tres tipos de conflicto, entendiendo el conflicto como una pugna, un enfrentamiento entre fuerzas, ¿no?, interno, social y superior. Ahora, cuando hablamos de los narradores, recordemos que el narrador es una voz ficticia que nos va a contar la historia, ¿ya? La historia de los personajes. Si se han fijado, hay historias que están contadas desde la primera persona. Yo desperté un día, ¿cierto? Y, no sé, había un pajarito gritando en mi ventana, ¿ya? Y toda la historia gira en torno a lo que yo hice ese día siguiendo al pajarito. Eso es un narrador protagonista, porque el personaje principal cuenta su historia, ¿no? O sea, todo gira en torno a ese personaje principal, ¿no? Los Juegos del Hambre es una historia, un narrador protagonista, por ejemplo. Divergente también tiene narrador protagonista. En general hay muchas historias como de ficción adolescente, ¿cierto? O público adulto joven, que son narradas con este tipo de narrador. O sea, hay un punto de vista. Es este protagonista, yo cuento mi propia historia. Y se utiliza el yo, o sea, yo me levanté, vi el pájaro en mi ventana, ya como todos los verbos, ¿cierto? Los pronombres posesivos van dirigidos hacia una persona. Entonces el personaje principal cuenta su historia. Ahora, también puede ser que el narrador sea un personaje secundario de la historia. O sea,
No todo gira en torno a él o ella, pero es importante dentro de la narración y cuenta desde su visión cercana al protagonista. Es como que Sancho Panza contara la historia del Quijote, ¿no? Es un personaje secundario, sí, pero es importante, porque es quien acompaña al Quijote, ¿ya? Quien está siempre con él, que lo conoce. Entonces puede contar desde su perspectiva, toda la historia girará en torno al Quijote, sí, pero la cuenta él, ¿no? Entonces ahí tenemos un personaje secundario. Y si se fijan en estos dos casos, tanto protagonista como secundario, son personajes de la historia, están dentro de la historia. Técnicamente se llaman narradores homodiegéticos, que significa homo es igual, ¿no? Y diegético viene de diégesis, que es la secuencia narrativa. Entonces, es igual a la secuencia o que está dentro de la secuencia. O sea, participa de este mundo, es un personaje dentro de este mundo ficticio. Entonces, estos son los narradores protagonistas o personaje secundario. Pero también la historia no puede ser contada desde afuera, ¿no? Y aquí vamos a ver dos personajes, dos narradores principales, el omnisciente, que acá está en la segunda posición, y el de conocimiento relativo, ¿no? Entonces, el omnisciente. Aquí omnis, todo, siente conocimiento. Tiene todo el conocimiento de la historia. Conoce pasado, presente, futuro, lo que sienten los personajes, lo que van a hacer, lo que no van a hacer. Si están enredados o se sienten confusos con una decisión, ese narrador ya sabe qué es lo que van a decidir, independiente de la confusión. Y no pertenece al mundo narrado, no es un personaje, sino que es una voz que narra de este mundo, ¿no? Entonces, el narrador omnisciente o conocimiento relativo, pensemos que la narración es un planeta, ¿no? El narrador omnisciente y narrativo son satélites, vamos a decir, que están dando vueltas. No pertenecen al planeta, a la narración en sí, sino que están mirando desde afuera. Pero el omnisciente tiene acceso a todo el conocimiento. Y el de conocimiento relativo solo conoce acciones. No conoce lo que pasa internamente en el personaje. Lo que sintió, lo que soñó, su motivación personal, sino que narra básicamente acciones. O sea, el personaje iba caminando por la calle, levantó la mano y el bus se detuvo. Se subió al bus y a los 5 minutos llegó al trabajo. Eso es solamente una secuencia de acciones, ¿no? Entonces, eso es conocimiento relativo, conocimiento objetivo. En cambio, el omnisciente diría, el personaje iba caminando mientras pensaba en el sueño que tuvo la noche anterior, ¿ya? Donde asesinaba a su hermano. Se subía a la micro y dudó si debía subirse para cumplir su destino, porque ella está hablando de lo que pasa internamente en la mente del personaje, además de las acciones, de lo que está haciendo. Por eso es omnisciente, lo conoce todo, lo que está afuera y lo que está dentro de los personajes en sí. Entonces, si se fijan, el narrador, el protagonista, el secundario o el testigo, aquí no lo mencioné el testigo, pero el testigo también está dentro del mundo narrado. Y es un personaje que no tiene ni un rol ni principal ni secundario, pero que ve una acción, ¿no? Es como el testigo que cuenta un accidente de tránsito. No participó de la acción en sí, no estuvo en el choque, pero la miró desde el semáforo. Entonces puede contar su versión desde los hechos. Entonces es un personaje que está en este mundo literario, ¿no? Solo que no tiene relevancia dentro de la acción misma o no interviene en la acción. Entonces, protagonista, el protagonista, el secundario y el testigo están dentro de este planeta, de este mundo narrado, porque son personajes. Y el narrador omnisciente de conocimiento son aquellos que están dando vuelta alrededor. No son parte del mundo narrativo, no son personajes, pero narran desde afuera. Y por eso utilizan la tercera persona, ¿no? Como él iba caminando, ella, no sé, ella detuvo el taxi en ese instante y escapó sin pagar el pasaje. Hablan de un él o de un ella, ¿no? Como algo externo. Y los otros pueden narrar desde el yo, ¿no? Desde lo que a mí me sucede como persona. Entonces, si se fijan, aquí ya tenemos algunos elementos importantes de la narrativa, ¿no? El conflicto, la trama y los narradores. Veamos algunos textos.
Vamos Profe, a leer, dime. ¿y cuál es el de conocimiento relativo? El de conocimiento relativo es un narrador en tercera persona que narra cosas objetivas o cosas que son tangibles, observables, pero que no tiene acceso a lo que pasa internamente en el personaje. Ya, lo Entonces, superficial. claro, se dice el de conocimiento relativo u objetivo, se le dice también como un narrador de cámara de cine, porque puede observar, narrar todo lo que es observable, pero no sabe qué le pasa al personaje internamente. ¿Mm? Por eso es relativo el conocimiento, no lo tiene todo como el omnisciente, sino que solamente un poco. ¿Ah? Solamente puede narrar lo que es tangible, lo que es observable. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Sí. Vamos entonces con los ejemplos. Leo el primero. Dice, pocos días después de haber adquirido una lujosa finca y cuando volvía a casa, Ernst Cassirra avistó a lo lejos a un hombre que, con una caja sobre los hombros, salía por una pequeña puerta de la cerca y la cargaba en un camión, lo que pensó que era extraño. No le dio tiempo a alcanzarlo antes de que se marchara. Decidió seguirlo con el coche. El camión hizo un largo trayecto hasta lo más lejano de la periferia de la ciudad, deteniéndose al borde de un barranco. Casirra salió del coche y se acercó a mirar. El desconocido descargó la caja del camión y dando unos pocos pasos la arrojó al barranco, que estaba lleno de miles y miles de otras cajas iguales. ¿Qué tipo de narrador podrás haber acá? De conocimiento relativo. Vamos a definir primero si es interno o externo, ¿no? ¿Es un personaje el que narra o es una voz externa al mundo narrado? Una voz externa. Es externa. Perfecto. Es externa. Entonces tenemos dos alternativas. Conocimiento relativo que mencionaban por ahí o bien omnisciente. Entonces nos preguntamos, ¿narra solo acciones o conoce también el pensamiento o sentimiento de los personajes? No se mencionan emociones. No se mencionan. No se mencionan emociones, pero sí se menciona aquello que piensa el personaje. Lo que pensó que era extraño. Pensó que era Ujú. extraño, sí. Pensó que era extraño, ¿no? Y en ese, Omnisciente. perfecto. En ese detalle tenemos que es omnisciente, porque tiene acceso al pensamiento, ¿ah? Tiene acceso a lo que está sucediendo internamente en ese personaje. Entonces, lo que narra en general son acciones, ¿no? Eh, pero tiene este detalle en la 1, 2, 3, 4, en la quinta línea, ¿no? Que dice, lo que pensó era extraño. No le dio tiempo a alcanzarlo antes que se marchara y decidió, no es algo que haya dicho en voz alta o que haya escuchado, ¿ah? Sino que lo decide internamente también, seguirlo con el coche. Entonces, tenemos dos cosas, decisiones que toma el personaje y cosas que piensa. Entonces, ya sabiendo que narra en tercera persona, es decir, es lo que le sucedió a un él, ¿no? A Ernst Cassirra, que es nuestro personaje. ¿Ah? Habla de un él, no es el mismo personaje contando su historia. Además, accede a todo lo que sucede en la acción, pero también conoce qué sucede en el personaje en sí. ¿Ah? Entonces, ahí tenemos un narrador omnisciente. Veamos el segundo ejemplo. Dice, mi mamá abraza a mi papá y llora. El quiltro se me acurruca a los pies. Se nota que tiene miedo. Y cómo no, si el humo tiñó el cielo de negro. Me agacho y le hago cariño en el lomo. Llegan dos bomberos a hablar con nosotros, en realidad con mi papá, porque a mi mamá la tratan de embarazada vulnerable y a mí no me pescan. Ya está todo bajo control, le dicen. Mi papá suelta a mi mamá.
que se queda abrazándose a sí misma con cara de trauma y le da un apretón de mano al bombero. Muchas gracias, de verdad, le contesta. El bombero asiente orgulloso. ¿Qué tipo de narrador tenemos acá? ¿Externo o interno primero? Interno. Interno, perfecto. ¿Por qué sabemos que es interno? Porque lo habla desde su perspectiva, ¿no? Exacto, habla desde su perspectiva, ¿no? Mi papá, mi casa, ¿ya? Lo que yo observo. Entonces descartamos alternativa C inmediatamente. No es omnisciente porque narra en primera persona. Protagonista, secundario, testigo. ¿Qué dirían ustedes? Secundaria, ¿no? Personaje secundario, ¿por qué? No, Yo diría que testigo. Testigo, tenemos dos alternativas. puede ser protagonista. Puede ser protagonista. ¿Tenemos fundamentos para cada una de las alternativas? Yo diría que testigo porque relata lo que está viendo, como que no participa directamente. Ya, ahí hay un detalle importante, ¿no? Porque efectivamente este personaje estuvo ahí y pareciera que está como observando la acción, ¿no? Entonces describe lo que sucede y lo que ve, ¿ya? Por lo tanto, ahí está como este rol, ¿no? Del narrador testigo. O sea, mi mamá abraza a mi papá, llora, ¿cierto? Está narrando lo que le sucede a otros personajes. Habla del perrito que se le acurrucan los pies, que está asustado, ¿no? Y cómo no, porque el cielo negro caía nos habla de un incendio. Me agacho, le hago cariño en el lomo. Llegan los dos bomberos, por lo tanto sigue narrando lo que está sucediendo en su alrededor, ¿no? Que llegan los bomberos, que bueno, que a ella no la toman en cuenta, la mamá tampoco, ¿cierto? Y que finalmente el padre le da la mano al bombero, le da las gracias y el bombero se va. ¿Ya? Si se fijan, tiene este carácter de testigo, ¿no? Porque al parecer no está participando directamente en la acción, sino que está narrando. ¿Ya? ¿Está dentro del mundo narrado? Sí, ¿ya? Pero no es con ella con quien hablan los bomberos, ¿ya? Pero ella está observando todo eso. Ahí está este rol de personaje testigo. Entonces, ¿es parte del mundo narrado? Sí, está dentro del mundo narrado. Es un personaje dentro de la narración en sí. Pero no es tampoco el personaje principal, porque está contando aquellas cosas que le suceden a otros, ¿no? O aparte de la familia. Quizás el protagonista en este texto no lo podemos determinar bien aún, pero pareciera ser como la familia en sí, ¿no? Habla del papá, de la mamá, del quiltro, bueno, el quiltro aparece mencionado, ¿no? Pero no podemos determinar más allá, ¿no? Pero sí nos da esta idea de que es un personaje que está observando una acción y la está describiendo desde su punto de vista. Porque imagínense, como dice de la mamá, ¿no? La tratan como una embarazada vulnerable. Bueno, quizás la mamá no se sienta como la embarazada vulnerable. O quizás no era la intención de las personas que no le preguntaron nada a ella, ¿no? Quizás porque estaba llorando no lo encontraron conveniente, pero desde la perspectiva del personaje que nos narra, ella lo entiende y lo observa así, ¿no? Y lo describe de esa forma. Entonces, ahí está esto que mencionaban, que narra desde su perspectiva, ¿ya? Algo que sucede. Entonces, si se fijan, son dos modos de narración muy distintas uno de otro, ¿no? O sea, es distinto narrar desde afuera, ¿no? Del mundo narrativo y conocerlo, a estar dentro del mundo narrativo. Porque de hecho, cuando tenemos un personaje, o sea, un narrador protagonista, ¿cierto? O testigo o secundario, está contando desde su propia visión y por lo tanto tenemos un poco la visión más sesgada de la historia. No conocemos la visión de todos los personajes de la historia, ¿ya? Sino que desde una perspectiva en particular. Y les aseguro que un mismo evento se puede contar, puede ser el mismo evento, ¿no? Como, no sé, un choque. Y todos los testigos pueden contar cosas distintas. Van a tener cosas en común, sí, porque vieron el mismo evento,
pero las experiencias iguales son diferentes. Jorge, ¿Y cuál era en la segunda? ¿Era la B o la D? la D, testigo, Ah, ya. testigo. Tú lo habías ahí reconocido muy bien, lo habías No estaba seguro, fundamentado bien. la verdad. También me sé que podía hacer la B. También podía ser la D, sí. Pero es en la forma, es en el fragmento que se toma desde la perspectiva del personaje, ¿no? Porque se entiende que el personaje está describiendo una acción que está observando. No nos dice como, oh, yo estaba muy asustada, ¿no? Y mis papás se abrazaban y bueno, y vienen los bomberos, pero no está centrado en sí misma el relato, sino que en lo que observa alrededor. Si hubiera sido secundario, ¿habría como participado más? Puede ser que haya participado más, pero es que aquí no lo podemos determinar bien porque no nos da claves suficientes si es que es secundario o si es que es principal, Vale. ¿no? Solo nos da la certeza de que no está participando en la acción misma, sino que la está describiendo desde afuera, ¿no? Entonces, en el contexto que tenemos, ojo con eso también, porque hay veces que hay cuentos que tienen múltiples voces narrativas. Pero en las evaluaciones siempre depende del fragmento que pongan de esa historia para poder determinar el narrador. Y en este caso tenemos un narrador que está siendo testigo de algo, que está observando y que narra lo que observa, ¿ah? Y eso le hace ser un narrador testigo, ¿ah? Entonces, así como tenemos un narrador, esta voz ficticia nos tiene que contar la historia que le sucede a un alguien. Y ese alguien, sin personaje no hay historia tampoco, no hay conflicto. Entonces el personaje es el motor, ¿no?, de la historia, quien plantea, quien impulsa finalmente la trama y decide o no decide algo que genera algún tipo de conflicto, ¿ah? Y por eso también es tan importante. Entonces los personajes, ya, ahí lo vamos a ver más adelante en detalle, ¿no? Pero los podemos describir desde un aspecto físico y también desde un aspecto psicológico, ¿ya? El aspecto físico tiene que ver con cosas observables, tangibles, ¿no? Cómo son altos, bajos, ¿cierto? Cómo se visten, cómo es su gesto, sus expresiones, ¿ya? Cómo caminan, cómo es su postura. Entonces son cosas que son visibles. Y lo psicológico tiene que ver con cuestiones internas, ¿ya? Y esto puede ser de cómo se comportan, qué los motiva, cuáles son sus miedos, ¿cierto? Dónde está si hay una contradicción o una complejidad que sea interna. Entonces tiene que ver con las personalidades de los personajes. Entonces, fíjense que hasta el momento, ¿cierto? Hemos abarcado varias cosas en esta clase, ¿ya? Como un bombardeo de información. Vamos a partir la siguiente clase que tengamos con una lectura, ¿ya?, de un cuento para que podamos ir incorporando todas estas cosas. Trabajar con los narradores, ¿no?, con los personajes, que podamos describir personajes y sus características, ¿ya?, y que podamos entender desde dónde, ¿no?, desde qué perspectiva se nos cuenta también la historia. Y cómo diferenciarnos si es que estamos hablando del protagonista, de un personaje principal o de un personaje secundario, para poder también entender o diferenciar lo que son los tipos de narradores. Entonces vamos a quedar con varias cosas pendientes para la próxima clase, pero vamos a partir con una lectura, la siguiente clase que tengamos, para que podamos aplicar aquellas cositas que hemos estado revisando el día de hoy, ¿no? Vimos varias cosas: géneros literarios, características generales de lo lírico, dramático, narrativo, y algunos elementos claves de lo que son los textos narrativos. ¿Tenemos algo que no haya quedado claro, alguna duda, comentario? Una pregunta, Ujú. que si podría enviar la presentación para poder releerla después y así Sí, captar mejor, sí, que la era deben todo tener. contenido. Es mucho, sí, y lo vamos a ir dividiendo después, ¿eh? No se preocupen que porque vamos a ir leyendo más texto y vamos a ir aplicando el contenido.
debiese estar ya en el sistema de ustedes, en el aula virtual. Si no, igual voy a preguntar para verificarlo, ¿ya? Para que lo tengan efectivamente, ¿ya? Ah, sí, sí está en el aula, solo que de forma distinta, pero es el mismo contenido. Pero es el mismo contenido, ya. Sí, es que yo no, como teníamos, son 2 temas, salté algunas partes del PPT para sacar lo más importante. Entonces puede ser que lo que esté en el aula virtual, de hecho, es más extenso, es más largo, pero lo vamos a ir trabajando poco a poco, ¿ya? Bueno, estamos entonces con la clase del día de hoy. Muchas gracias por estar acá, por terminar este viernes. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense Igualmente. Que la harto. pase bien en Semana Santa. Bueno, Muchas Igualmente. gracias a ustedes igual. Chao. Chao.